Hola, buenos días, mucho gusto. Pues bueno, como la doctora comentó, vamos a comenzar con la presentación. El tema es la prevención, es lo de hoy, es el inicio de la salud bucodental, porque bueno, creo que falta mucha difusión de información acerca de este tema y la caries es una enfermedad totalmente prevenible. Entonces, con cosas muy sencillas podemos generar esa prevención y evitar tener enfermedades bucodentales. Entonces, de eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y pues al final justamente podemos contestar dudas, preguntas o cualquier comentario que nos quieran hacer. Bueno, aquí está mi presentación. Esto es algo que siempre me gusta mencionar. Yo me enfoco mucho en la parte preventiva. Yo al ver niños, soy odontopediatra, veo únicamente niños. Me gusta mucho platicar con los papás, porque aquí estamos hablando que es un trabajo en equipo. Si yo no tengo la cooperación de los papás, no vamos a poder lograr estas generaciones pues libres de caries. Entonces es muy importante que todos trabajemos en equipo y es por eso que la información también la tienen que conocer ustedes para que podamos ir de la mano con nuestros pequeños y lograr lo que sería la prevención en nuestros niños. La caries es la enfermedad más común. El 80% de la población mexicana presenta caries, 8 de cada 10 niños presentan caries. Y como les decía, es algo totalmente prevenible con cosas súper sencillas. Entonces, el día de hoy vamos a platicar qué es lo que ustedes pueden hacer desde casita para pues generar esta prevención y evitar que nuestros pequeños presenten lo que el 80% de la población sí tiene, que son las caries y además otras enfermedades que ya de ahí pues se van derivando, ¿no? Primero vamos a comenzar con esta parte de introducción de qué es la caries. Tenemos que conocer y arrancar desde la base para pues de ahí empezar a generar esta parte preventiva. A mí siempre me gusta mencionarlo o explicarlo de esta forma. La caries va a ser una enfermedad que va a dañar a los tejidos o las estructuras de nuestro diente. Tenemos tres estructuras, que sería el esmalte, después sigue la dentina y después es la pulpa o el nervio del diente. Todo comienza pues en el esmalte. Desde una pequeña manchita blanca ya se considera una lesión inicial de caries. Entonces, la lesión, cuando ya la tenemos, lo que empieza a hacer es va destruyendo esos tejidos, se los va comiendo, por así llamarlo, son bacterias. Las bacterias causantes pues son el Streptococcus mutans y algunos lactobacilos que van a generar esta destrucción en nuestros dientes. Y una vez que se genera la destrucción, pues es muy complicado empezar a remineralizar cuando vamos en etapas más avanzadas. Es por eso que tenemos que evitar que se genere pues esta desmineralización o daño en nuestros dientes para poder evitar las lesiones de caries o alguna otra enfermedad pues más avanzada, ¿no? Como la gingivitis, periodontitis, pérdida de las piezas, fracturas de la pieza o muchísimas otras más graves. Entonces, bueno, entendiendo esta parte, es importante tener en cuenta que cuando tenemos lesiones de caries en boca, se considera ya que el paciente tiene una enfermedad. Entonces, pues hay que tratar de evitar esta parte con nuestros niños o con adultos, ¿no? En general. Esto me encanta recalcarlo siempre porque muchas veces creemos que la caries es causada a lo mejor por medicamentos o por otros factores genéticos o hereditarios, pero es importante tener en cuenta que la lesión de caries es únicamente una enfermedad azúcar dependiente. O sea que si vamos a tener presencia de azúcar, tenemos el riesgo de que se genere una lesión de caries en boca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahí, pues obviamente es limitar el consumo de azúcar para evitar enfermedades. Y no solo estamos hablando de la caries, pero en este caso vamos enfocados hacia allá. La Organización Mundial de la Salud nos menciona que es súper importante evitar, restringir totalmente el consumo de azúcar los primeros 2 años de vida. Y se ha comprobado que si evitamos esos 2 años de vida el consumo de azúcar, nuestros niños después de esa edad empiezan a rechazarla por sí solos, porque es algo que no conocían. Entonces, cuando se los presentamos, pues no toman tanto gusto como niños que se ha comprobado que desde 6 meses, 7 meses, 8 meses empiezan a consumir azúcar y ya la conocen, se hacen más dependientes. Entonces, es súper importante evitar los primeros 2 años de vida, lo que sería el azúcar, para, pues posteriormente, que nuestros niños pues no tengan este gusto por el azúcar. Y si ya lo tenemos, vamos a tratar de empezar a limitarlo o a reducirlo. Esto es súper importante. La caries no es hereditaria. Me llegan muchos pacientes a la consulta y me dicen, doctora, es que en mi familia todos tenemos caries y por eso mi hijo también tiene caries. Esto es mentira.
La caries no es hereditaria, no es genética. La caries, o sea, en realidad lo único que sí va a ser hereditario o genético son los hábitos. Si en casa tenemos hábitos de consumo de azúcar o una mala alimentación, nuestros pequeños van a consumirla pensando que es algo totalmente normal o sano, porque ellos no saben. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar en casita. Desde casa tenemos que comenzar a trabajar con este cambio de hábitos para, pues, reducir todo este tipo de enfermedades. Y más o menos ya que empezamos a entender cómo es que la caries se genera o cómo aparece en boca, vamos ya a empezar a platicar un poquito de la parte preventiva, que es lo que ahora sí vamos a poder empezar a hacer todos para prevenir estas enfermedades bucodentales. ¿Cómo vamos a comenzar? Desde casa. Pues bueno, yo siempre pregunto esto a mis pacientes. ¿Su hijo consume azúcar o dulces? La mayoría me dice que no. Y cuando empezamos a hacer un control de la dieta, porque es muy importante que empecemos a aterrizar qué es lo que se está consumiendo en casa. A mí me gusta mucho darles una hoja, que me hagan un llenado de un menú semanal. A lo mejor es algo que ustedes pueden empezar a implementar en casita y hagan un menú semanal de qué es lo que comen, desayunan, cenan, los snacks que tenemos. En base a eso, vamos a ir tachando todos los que contengan azúcar. Y es ahí donde los papás se dan cuenta de que a lo mejor su hijo no consume dulce, pero consume el azúcar en otra presentación. Porque sabemos que los dulces no solo vienen el azúcar no solo viene en los dulces. El azúcar lo encontramos en la mayoría de los alimentos que hoy se encuentran a la venta o en el mercado. Entonces, los yogurts, los refrescos, los jugos, pues sí, las galletas, los pasteles y muchísimas cosas más van a tener azúcar. Entonces, vamos a empezar a generar esa conciencia para darnos cuenta cuánta cantidad de azúcar les estamos ofreciendo y cómo podemos empezar a reemplazar esos alimentos por algo un poquito más sano. Entonces los invito a que pues empiecen a hacer como esa retroalimentación ustedes para que se den cuenta de esta parte y podamos ayudar a nuestros pequeños a evitar esta parte de las enfermedades. También esto me encanta siempre mencionarlo, si no se compra, no se consume. Es una realidad. Si nuestros pequeños en casa tienen a la mano las galletas, los pasteles, el azúcar o cualquier alimento que esté demasiado procesado, pues obviamente lo van a consumir porque es lo que tienen a la mano y es con lo que van a crecer pensando que está bien. Si nosotros no tenemos ese tipo de alimentos en casa, pues obviamente ellos se van a acoplar a lo que sí vamos a tener. Ellos no se van al Oxxo, ellos no se van al súper, no se van a la tienda y compran las cosas. En realidad, somos pues nosotros los que tenemos un poco más la culpa en este caso y es por eso que pues necesitamos hacer esa retroalimentación desde casita para darnos cuenta que es lo que nosotros estamos comprando, que a lo mejor podemos empezar a eliminar de nuestra dieta familiar, porque al final tenemos que predicar con el ejemplo. No podemos pedir desde el tema de no consumas algo si yo lo estoy consumiendo, o lávate los dientes si yo no me los lavo y nunca me has visto lavar. Entonces es importante poner pues el ejemplo, ¿va? Justamente es lo que comentaba, vamos a cambiar hábitos. Poco a poquito podemos ir cambiando pequeños hábitos que al final van a dar resultados increíbles. Y yo lo he visto en mi consulta. Pacientes que al principio consumían mucho azúcar y después empezamos a cambiar a lo mejor los snacks o el lunch que se les manda a los pequeños o la alimentación que tenemos en casa por cosas un poco más saludables o con menos cantidad de azúcar, más natural posible. Y desde ahí se empiezan a generar cambios hasta en el pH de la boca, porque la caries también tiene que ver con el pH que tenemos. Mayor acidez, mayor riesgo de caries. Todo lo que es azucarado contiene mucho ácido, entonces se genera más acidez, mayor factor de riesgo y tenemos enfermedades. Entonces, bueno, aquí hay unas imágenes que también me gusta mucho siempre mencionar, por ejemplo, lo que serían los refrescos, cuánta cantidad de azúcar contienen, las galletas, estas bebidas, bueno, el Chocomilk, el Nesquik, todas estas botecitos que ya vienen preparadas, cuánta cantidad de azúcar, los yogurts también, el Yakult, el Danonino, todo ese tipo de alimentos, pues contienen muchísima cantidad de azúcar. Entonces vamos a tratar de cambiar esos hábitos. Y yo siempre también, como les decía, el trabajo en equipo es muy importante. En consulta, nosotros como profesionales de la salud vamos a realizar el 30%. Solucionamos el problema y les pongo un ejemplo. Llega el paciente, tiene bastantes lesiones de caries, se le colocan resinas, coronas, lo que se le tenga que hacer al paciente. Se queda ya sin ninguna lesión, se va a casa. Pero como no le enseñamos
el cepillado, no le enseñamos cómo se genera la lesión de caries, no le enseñamos el trabajo en equipo. Al mes me llega el paciente con las mismas o más lesiones. Resinas fracturadas, coronas que se despegaron o se cayeron, muchísimas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Van conmigo y me culpan a mí porque yo fui la que puso mal. ¿Qué es lo que está pasando? En primera, no estamos trabajando en equipo. Más que el dentista haya puesto mal la resina, vamos a ver si en realidad ustedes en casa se están cuidando. Entonces, a mí sí me gusta hacer hincapié en esta parte. Vamos a restaurar, pero antes de restaurar tenemos que platicar de todo esto y se tienen que comprometer ustedes conmigo a trabajar en equipo para empezar a cambiar estos hábitos, mejorar el cepillado y de esta manera lograr un éxito en el tratamiento y en la salud integral de nuestro paciente. Entonces es por eso que yo siempre digo, yo hago el 30%, ustedes hacen el 70%, porque yo en el consultorio están 1 hora, 2 horas conmigo, pero en casa, en escuelas, con la familia o en donde sea, están la mayoría del tiempo. Y yo no puedo estar atrás de todos viendo qué es lo que está consumiendo o si me va a comer un chicloso que me va a fracturar la resina o ese tipo de cosas. Entonces es importante que de verdad nos comprometamos en equipo para poder generar estos hábitos de higiene bucodental y pues obviamente el control de la dieta es lo más importante, además de las técnicas de cepillado, ¿va? Porque si no lo hacemos, de verdad que todo nos va a fracasar y no estamos generando pues nada de prevención, ¿ok? Entonces, bueno, ya más o menos entendiendo toda esta parte de cómo se forma la caries dental, la parte de qué tenemos que empezar a hacer desde casita, los hábitos, el control de la dieta, pues tenemos que hablar un poco de esta parte de las pastas, la parte de los cepillos, para que lo complementemos con todo, porque de nada sirve que tengas el mejor cepillo o la mejor pasta si en casa no me estás cuidando lo que comemos, obviamente. Entonces, todo va de la mano una cosa con otra. Vamos a hablar primero de pues la parte del cepillo dental. Es una pregunta muy común. ¿Cuándo vamos a comenzar a usar el cepillo dental, el primer cepillo dental? Desde que nosotros vemos que el diente sale de la encía, así apenas si se está asomando y se ve un puntito ya blanco en la encía, desde ese momento tenemos que introducir un cepillo dental de cerda suave. No me funcionan los dedales de plástico o los cepillitos de plástico, esos no me funcionan para cepillar. Entonces, desde que yo veo que mi pequeño ya tiene un puntito blanco, se rompió la encía y está apareciendo este dientito, tenemos que introducir el primer cepillo dental con cerda suave, porque desde ahí comienza la rutina de cepillado y la prevención de enfermedades. Tenemos pacientes que al año, año y medio, presentan muchísimas lesiones, porque justamente no tenemos esta información, que falta muchísima difusión. Entonces, bueno, ya que entendemos esto, vamos a comenzar el cepillado desde que aparece el primer diente y es bien importante también esta parte. El cepillado debe ser siempre supervisado, realizado por un adulto. Es importante que dejemos que nuestros niños lo hagan primero, pero siempre hay que estar detrás de ellos para revisar que de verdad lo hayan hecho bien y si no, podemos ayudarles un poco en lo que vamos perfeccionando la técnica. Hay que ser realistas. Muchas veces ni nosotros hacemos el cepillado como se debe. Entonces, a mí me dicen, es que doctora no se quiere cepillar, paciente de 3 años. Pues obviamente no lo va a poder hacer, aunque quiera hacerlo, o lo va a realizar mal. Entonces, hay que ayudar y guiar a nuestros pequeños hasta que llegue un momento que ya sabemos que lo pueden hacer solos, los podemos soltar y lo pueden realizar. Pero mientras tanto, hay que hacer un acompañamiento para asegurarnos que la técnica que estamos realizando sea correcta y así vamos a evitar las enfermedades. También me gusta mucho esta frase que siempre menciono. Es mejor llanto por cepillado y no por un diente infectado. Muchas veces los mamás, es que llora mucho y por eso no le cepillo. Y yo les contesto, cuando les vamos a cambiar el pañal, cuando es la hora de comer, que muchas veces tampoco quieren, la hora de bañarse, es algo que no es negociable. Lloren o no lloren, lo vamos a hacer, o sea, se hace porque se hace. Lo mismo tiene que ser el cepillado. Aunque llore, es mejor que te llore porque lo vas a cepillar, a que te llore porque ya no aguanta la infección y porque le tenemos que quitar una muela. O porque vamos a tener que ponerle una restauración porque ya no puede con el dolor y el hoyo que se le hizo en el diente. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Que lloren, se van a acostumbrar y les estamos haciendo un bien. No es algo que los vamos a dañar, al contrario. Entonces hay que hacerlo. Llega un punto que los niños se acostumbran y si lo hacemos rutina,
van a entender que es parte de su rutina y que es algo que les hace bien. Siempre hay que explicarles el por qué, sea la edad que tenga el paciente. Mi amor, te voy a cepillar los dientes porque esto te hace bien, vamos a quitar los bichitos, la comida que se queda ahí y listo. Es rápido, lo vamos a hacer y listo. O sea, hagan algo en familia, que ellos empiecen como a identificar esta parte de la rutina, pues algo amigable, no algo que a lo mejor es tormentoso al principio, porque no lo conocen. Pero si lo dejas de hacer, pues ahí se vienen todos los problemas o las enfermedades que podríamos haber evitado con algo tan sencillo. Por eso les comento que la caries es algo totalmente prevenible, con acciones como estas. Y bueno, vamos a entrar un poquito a lo que sería la pasta que tenemos que utilizar. Yo siempre comento, no me importa cuál sea la marca, yo no estoy casada con ninguna marca, no te voy a recomendar en específico una marca, es la marca que tú prefieras, la más fácil de conseguir, porque luego se recomiendan pastas que son muy complicadas de conseguir, o a lo mejor solo las consigues en internet, Mercado Libre, en Amazon, y pues es muy complicado luego para muchas personas. Entonces, la que esté literal en el súper al que vas, en el Oxxo, en donde sea que vayas a comprar, en la tienda de la esquina, no pasa nada, pero lo único que yo pido es que contenga flúor. La Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Odontología Pediátrica, UNICEF, muchísimas fuentes que son confiables, nos mencionan que es súper necesario que la pasta contenga flúor de 1000 a 1500 partículas por millón. Los niños pueden utilizar de 1000 a 1500. Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo ustedes van a saber cuál es la pasta que van a comprar? En la parte de ingredientes, todas las pastas en la parte de los ingredientes va a venir lo que se llama fluoruro de sodio. El fluoruro de sodio es el flúor, es lo que necesito que nos fijemos antes de comprar una pasta. Muchas veces viene en porcentajes o en ppm, que es justo lo que les comentaba, de 1000 a 1500 ppm. Aquí les puse unas equivalencias para que si ven el porcentaje, 0.22 me equivale a 1000 ppm, entonces esa pasta sí la puedo comprar. Si tiene menos de 0.22, no es una pasta que sea recomendada. O hay pastas que no viene en el ingrediente fluoruro de sodio. Si no viene, no la compramos. Está súper comprobando que no es dañino, no es tóxico como se cree, que daña la glándula pineal, que daña muchísimas cosas de nuestro sistema nervioso. No es así, porque las cantidades que vamos a utilizar son muy pequeñas. Y recordemos que el flúor también se encuentra en el agua, en alimentos como el pescado, a veces hay café que también contiene flúor, la col, hay muchísimos alimentos que contienen flúor. Entonces, más bien lo que pasa es que hay mala información acerca de este flúor y se generan estos miedos o tabús a los papás y es por eso que dejan a un lado las pastas con flúor. Pero yo se los puedo decir, en el consultorio tengo claros los ejemplos, pacientes que utilizan pastas con flúor, pacientes que no las utilizan, se ve totalmente la diferencia, porque el flúor nos va a ayudar a que nuestro esmalte sea mucho más fuerte, a que las moléculas del diente sean más fuertes, más resistentes a los ácidos, a la placa dentobacteriana, y eso va a generar que se reduzca muchísimo el riesgo de que se vayan a generar lesiones de caries o la acumulación de placa que después genera otro tipo de enfermedades, como ya mencioné, gingivitis, periodontitis y otras cosas. Entonces, siempre vamos a buscar que nuestra pasta tenga flúor de 1000 a 1500 ppm en la parte de los ingredientes. Si ustedes quieren utilizar una pasta sin flúor, es algo que nosotros no podemos obligarlos, pero sí tenemos que informarles por qué se recomienda una pasta con flúor. Y mientras sean las cantidades adecuadas que ahorita vamos a mencionar, no genera ningún daño o toxicidad. Al contrario, estamos haciéndole pues un bien y vamos a prevenir muchísimas enfermedades. Ay, ya para el otro lado. Listo. Bueno, aquí puse algunas pastas comerciales, son recomendadas porque tienen flúor, pero como les dije, hay muchas más que a lo mejor no puse aquí, que pueden encontrar, que tienen flúor. Entonces, estas son de las más comerciales. ¿Por qué les puse algunas pastas de adultos? También es importante mencionar. Las pastas infantiles casi siempre contienen 1100 partículas por millón de flúor. Las pastas de adulto, 1450. Como les dije, los niños pueden consumir de 1000 a 1500. ¿Qué es lo que pasa? No les gusta el sabor de la menta. Por eso existen también pues estas pastas que tienen pues un sabor mucho más agradable, que es un endulzante que se llama xilitol.
porque luego también me preguntan, pues es que de seguro tiene azúcar, por eso sabe a chicle o a moras o eso. Sí, el endulzante que se usa es xilitol y es un endulzante natural que al contrario está comprobado que nos va a ayudar a que la molécula de las placas dentobacteriana o de las bacterias que forman la caries no se adhieran a nuestro diente, generando como una película protectora. Entonces el xilitol es lo que le va a dar este saborcito a las pastas infantiles. No se preocupen, no es que tiene azúcar dañina. Cualquier pasta la pueden usar. Tengo muchos pacientes que me dicen, doctora, yo no puedo estar comprando una pasta para mi hijo de 12 años y una pasta para mi hija de 2 años. No te preocupes, compra una pasta para todos, la de adulto. Y no hay ningún problema mientras utilicemos las dosis adecuadas. El tema es, como les comentaba, el saborcito. Luego no les gusta, pero no es dañino que nuestros niños usen una pasta de adultos, mientras sea la cantidad adecuada. Entonces, bueno, estas serían algunas de las que podemos encontrar en el mercado que sí contienen flúor. Y esto es lo que les estuve mencionando. ¿Cuáles son las cantidades de pasta que vamos a utilizar de acuerdo a la edad o dientes presentes? De 1 a 8 dientes presentes en boca, así desde que apareció el dientito y rompió la encía, desde ese momento ya se considera un diente. Entonces, la cantidad que vamos a utilizar es medio granito de arroz crudo, ¿va? Solo así, o sea, es poquitito, es nada, pero con eso es más que suficiente, de 2 a 3 veces al día. Luego tenemos de 8 dientes a 3 años, lo que sería un granito de arroz crudo, se agrega muy poquito. Y ya a partir de los 3 años en adelante utilizaríamos lo que es un chicharito. En realidad nosotros también deberíamos utilizar un chicharito, porque estoy segura que muchos de aquí ponemos toda la pasta en el cepillo y casi nos acabamos la pasta ahí. Es normal, todos lo hacemos, pero lo que importa aquí es esa cantidad acompañada de una buena técnica de cepillado, porque obviamente de nada me sirve que la pasta tenga flúor si no estoy cepillando de una manera adecuada o si no tengo el cepillo adecuado también, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos eso. Ay, no sé por qué no cambió. Ahí está. Tenemos lo que sería ahora las características de un cepillo dental adecuado. Yo puse esta imagen, pero en realidad hay que tratar de buscar en la mayoría de los cepillos estas características. Existen muchos, sobre todo hablando para pacientes más o menos de 12 años hacia abajo. Es recomendable utilizar lo que sería un cabezal redondeado o con protector de goma, porque esto nos va a ayudar a evitar lesiones. No sé si les ha pasado alguna vez, se están cepillando y se les va el cepillo sin querer, se va hacia la encía o hacia arriba hasta acá, a esta parte y se sale una aftita, porque nos vayamos, al final es un golpe al tejido blando y es muy común que pasen los niños, porque los niños luego muerden el cepillo, se lo meten así como sea, no tienen la técnica todavía adecuada, la motricidad en la mano tampoco, y pues se les va y se lastiman. Por eso se recomienda que menores de 12 años sea un cabezal redondeado. Ya a partir de 12 años para arriba hay cabezales un poquito más cuadrados o como rectangulares, se podrían utilizar, pero igual teniendo mucho cuidado, porque si a nosotros nos ha pasado, pues a los niños igual les puede pasar. Entonces, nada más tener ese cuidado. Yo siempre recomiendo un cabezal redondeado o con protector de goma para evitar estas lesiones a los tejidos blandos. Súper importante que nuestro cepillo tenga cerdas suaves. Muchas veces me dicen, es que siento que no me cepilla. En realidad, los cepillos de cerdas suaves lo que está súper indicado, porque cepillos con cerdas un poco más gruesas muchas veces pueden dañar o generar más fricción hacia el esmalte. Entonces, un cepillo de cerda suave y de preferencia que sean uniformes. Uniforme significa que estén todas parejas. Hay cepillos que tienen, no sé si se han fijado, así como unas más arriba, otras más abajo, otras así, hacia acá. De preferencia que todas sean uniformes para que nos cepillen de la misma forma todas las caras de nuestros dientitos, ¿vale? Esta parte del mango, un mango ergonómico, que ustedes cuando lo agarren no sea tan estorboso. Hay cepillos que tienen mangos, por ejemplo, de figuras, que del elefantito, o que de la jirafa, o de ese tipo de formas, o de una crayola, o así. No se recomiendan tanto al principio porque son más estorbosos y mientras no tengamos la motricidad totalmente desarrollada, no van a cepillar de una forma adecuada. Entonces, entre más ergonómico significa que no tenga tanta forma, que no tenga como, que sea tan disparejo y sobre todo que tenga como antiderrapante, como esa gomita para que no se nos esté barriendo tan fácil. Sobre todo cuando estamos empezando con el cepillado. O si ustedes van a realizar el cepillado, lo mismo. Obviamente, es más fácil agarrar un mango más delgadito a que tengan que agarrar todo el mango y aparte batallar con la cabeza del niño que se nos está moviendo por todos lados.
Entonces, a eso nos referimos con un mango ergonómico y antiderrapante, ¿vale? Cambio esta cosita. Ahí está. Aquí tengo algunas imágenes que justamente hay algunas diferencias. Por ejemplo, tenemos, déjenme ver si esto me apunta así. Estos que vemos aquí, estos 3 de aquí, serían como una etapa inicial para pacientes que apenas les apareció el primer dientito. Si se fijan, el cabezal es mucho más redondeado que los demás. Los mangos justamente tienen las gomas antiderrapantes para evitar que se nos vaya y lesionemos a nuestro pequeño, y es mucho más fácil de agarrar. Cerdas suaves y totalmente uniformes, hasta tiene goma para proteger los tejidos blandos. Esos serían para una etapa inicial. De ahí ya podemos cambiar 2,5, 3 años a este tipo de cepillos, que justamente son los que encontramos en todos lados, en el súper, en la tiendita, donde sea. Si se fijan, el cabezal es redondeado, pero ya empieza a ser un poco más alargado, porque obviamente ya tenemos más dientitos, muelitas en boca, y necesitamos también un cuello que es más largo y más delgado para que lo podamos introducir más hacia la zona de los molares. Y pues bueno, ya tenemos para pacientes un poquito más grandes, justamente esto cambia muchísimo más esta parte del cuello, ya se vuelve un poquito más hasta como triangular o hasta rectangular el mango, porque el cabezal, perdón, porque ya tenemos un poco más de control y las lesiones a lo mejor van a ser menos frecuentes que en un bebecito, que sabemos que nosotros vamos a cepillar hasta que nuestro paciente pueda realizarlo solo o que ya estemos 100% seguros que lo está haciendo bien. Más que nada es eso. Sí, suelten a sus hijos para que lo hagan solos, porque es importante que desarrollen la motricidad. Pero no los dejen ahí nada más, pues ya saben cepillarse, porque de verdad llegan otra vez con un buen de placa, con un buen de lesiones. Es súper importante que estemos verificando esa parte. Lo que no está recomendado como cepillo, dedales de plástico o estos que se pusieron muy de moda, que solo vibran, se meten supuestamente 20 segundos y ya les cepillaron. Eso es una mentira. Si tu pequeño se acaba de comer un sándwich, obviamente el pan se queda pegado y no hay forma que un cepillo de plástico vaya a quitarlos. Y a veces los de cerdas es complicado, súper prohibidos. Estos solo sirven para masajear, literalmente, cuando empiezan a salir. En este caso, vamos a hablar de cuando no tenemos mucha cooperación o mucha motricidad para que puedan realizar el cepillado solos. Los cepillos eléctricos pues serían una excelente opción. Las desventajas a lo mejor del cepillo eléctrico son más caros, sí, y los cabezales hay que tenerlos que estar pues cambiando y comprando. Eso sería como una inversión, pero sí nos garantizan que en este caso, cuando no tenemos mucha motricidad o cooperación, nos van a cepillar en zonas que a lo mejor un cepillo manual no vamos a poder llegar o vamos a poder verificar que se haya hecho de manera correcta. Entonces, los cepillos eléctricos sí podrían ser una excelente opción y obviamente acompañado nada más un poco de los movimientos de barrido, que ahorita vamos a hablar un poquito, para verificar que la técnica sea totalmente adecuada. Pero sí son una buena opción, solo esa desventaja que son pues un poco más caros. Ahora vamos a hablar del cambio de cepillo. Esta foto es un cepillo real, llegó a mi consulta y me lo llevó. Pues obviamente este cepillo no cepilla nada, no sirve para nada este cepillo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta. Muchas veces los cepillos ya tienen las cerdas abiertas y me dicen, doctor, es que se lo acabo de cambiar. Hace una semana le compré el cepillo y ya está así. Los niños tienden a morderlos. ¿Qué les recomiendo? Si ya tenemos un cepillo con cerdas abiertas, déjeselo como juego. Que el niño haga primero el cepillado con ese y después ustedes con el nuevo de cerdas totalmente uniformes cepillan otra vez, porque si no es un cuento de nunca acabar y van a estar compre y compre cepillos. Un cepillo que tiene las cerdas abiertas no nos va a funcionar para nada. Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta esa parte. Y también hay que cambiar el cepillo. Casi siempre es cada 3 meses o si tenemos una enfermedad viral, lo tenemos que cambiar. Solo esperamos a que el paciente termine la enfermedad, que lo den de alta, que ya no esté tomando medicamentos, que ya no tenga el cuadro de la enfermedad y en ese momento se cambia el cepillo. Porque muchas veces justamente en las cerdas se quedan las bacterias y es por eso que los niños están recayendo y recayendo de la garganta, de la gripe y todo, porque al final ahí tenemos un foco de infección. Una vez que los den de alta, vamos a cambiar nuestro cepillo. Y justo el tip, tener un cepillo de juego, sobre todo cuando ya tenemos cerdas muy abiertas, para que no nos estén dañando los cepillos y tengan que estar pues gaste y gaste en cepillos nuevos. En este caso, auxiliares de higiene, cosas que nos pueden ayudar todavía más a implementar la rutina de higiene bucodental y evitar enfermedades, pues sería el enjuague bucodental solamente si nuestro pequeño sabe escupir,
con una vez al día es más que suficiente. Los enjuagues, bueno, en este caso, yo, como siempre veo casi niños menores de 12 años, recomiendo lo que serían los infantiles. De 12 años para arriba pueden utilizar los de adulto, porque para más pequeños lo que pasa, no les gusta el sabor y si les pica, hay veces que a nosotros el enjuague nos resulta como con mucha menta o así, es por eso que lo recomiendo. Lo único hay que buscar que no tenga alcohol. La mayoría de los que están ya hoy a la venta no contienen alcohol. Y esto es súper importante, el uso del hilo. El hilo dental puede ser la presentación que ustedes quieran. Yo para mis pacientes pequeños siempre recomiendo lo que sería el flosser o estos que tienen manguitos, porque es mucho más fácil introducirlos entre cada uno de nuestros dientes. Lo único que siempre pido cuando vayan a introducir el hilo, no me lo encajen hasta la encía, porque corta. Entonces vamos a tener cuidado y hacer un movimiento de lado a lado, lo pueden introducir para que baje a la encía y ahora sí removemos la placa de cada lado de nuestro dientito. Estos son auxiliares. Yo recomiendo con una vez al día, de preferencia en la noche. Una rutina que a mí me gusta mucho, hilo primero para retirar toda la comida. Luego me gusta el cepillado porque ya dejamos súper limpias las superficies sin nada de comida. Y al final, si sabemos escupir, el enjuague. En la noche está excelente. Entonces son auxiliares que nos van a ayudar a justamente evitar enfermedades. Y sobre todo el tema del hilo. La lesión más común de caries en los niños es la lesión interproximal, o sea, entre muelita y muelita o diente y diente, porque están luego muy pegados o encimados los dientes y el cepillo no llega con las cerdas en esa zona. Lo único que nos va a ayudar a eliminar esa comidita es el hilo. Entonces sí recomendaría que desde que hay dos dientes en contacto, hay que utilizar hilo dental. ¿Por qué es importante el flúor? Porque les comento que muchas veces no lo quieren usar porque es tóxico, cada quien decide qué vamos a utilizar, pero mi deber es enseñarles qué es, por lo que yo recomiendo el flúor. Nos va a ayudar a inhibir la desmineralización del esmalte, o sea, dientes mucho más fuertes. Si tenemos manchitas blancas iniciales sin ningún hoyito, nos va a ayudar a que remineralicen, le da esos minerales que le está faltando al diente para evitar que se haga una cavidad o un hoyito. Nos va a ayudar a evitar la formación de ácidos, o sea, va a atacar a las bacterias como los Streptococcus mutans o algunos lactobacilos, porque son los formadores de la caries. Y lo más importante, convierte una molécula del diente que se llama hidroxiapatita en fluorapatita, lo que hace que el diente sea mucho más fuerte y resistente a lesiones, fracturas o enfermedades. Entonces, pues ya conocen la importancia del flúor, es su decisión si lo quieren utilizar o no, pero como profesionales de la salud tenemos que recomendar una pasta de 1000 a 1500 partículas por millón de flúor. Y si usamos las cantidades que les mencioné, no vamos a tener ningún riesgo de toxicidad. Pueden cepillarse 3-4 veces al día y no pasa absolutamente nada. Doctora, mi hijo no sabe escupir. No pasa nada si se traga esa cantidad de pasta. Está comprobado, no le va a generar daño. Y es muy importante que no dejen al alcance de los niños la pasta, porque como saben ricas, se la comen toda y ahí sí puede generar dolor de panza, vómito o que se sientan mal. Entonces, solo hay que tener pues vigilados a nuestros pequeños y la pasta no se deja al alcance de los niños, nosotros dosificamos y listo, ¿va? Y pues bueno, aquí vamos a hablar un poquito de las técnicas de cepillado. En este caso, la técnica que más me gustaría recomendar sería la técnica de barrido, porque es mucho más sencillo. Y a falta de la cooperación o justamente de la motricidad, la técnica circular en este caso no nos va a ayudar tanto, porque si no se realizan los círculos de la manera adecuada, se queda la placa. Entonces, mejor nos vamos a ir con lo que sería la técnica de barrido. Déjenme, voy a usar una boquita que tenemos aquí para más o menos enseñarles. Mira, aquí tengo el cepillo. Me paso acá otra vez. Bueno, simulemos que esta es la boca. Lo primero que yo siempre menciono, es importante tener en cuenta que el cepillo va colocado mitad diente, mitad encía. Muchas veces se nos olvida cepillar la encía, que es lo rosita que tenemos arriba o abajo de los dientes, y ahí es donde más placa se acumula y justamente ahí empiezan lesiones de manchitas blancas. Yo lo he comprobado en mis pacientes. Entonces, vamos a colocar el cepillo mitad diente, mitad encía, por donde gusten empezar. Yo la verdad siempre recomiendo empezar por la parte de arriba para tener como un orden, pero si se acomodan más en cualquier otra zona, no tengo problema. Lo importante es que abarquemos todas las zonas o cuadrantes de la boca. Entonces, recomiendo empezar por la parte de arriba, mitad diente, mitad encía, y es la técnica típica. Los dientes de arriba se cepillan con un barrido hacia abajo. Ahí yo recomendaría que contemos aunque sea unas
de 5 a 8 barridos mínimo para que sí estemos eliminando toda la plaquita que se genera. El cabezal del cepillo, que es esto, nos abarca casi siempre 2 dientes. Entonces nos vamos a ir como 2 en 2. Entonces tenemos en cuenta, vamos a empezar con estos 2, hacemos estos barridos hacia abajo y me voy a ir recorriendo hasta la última muelita o diente que tengamos en boca. Depende de la edad de cada paciente, vamos a tener diferentes dientes en boca. Entonces, hasta la última muelita. ¿Ok? Eso sería por la cara externa. Es importante que cepillemos las caras internas. Y a lo mejor ahí el barrido es muy complicado porque de por sí luego no quieren abrir la boca y no tenemos esa cooperación. Pues mínimo vamos a generar un barrido hacia afuera para poder abarcar las caras oclusales, que las caras oclusales es toda esta parte que vemos aquí de las muelitas. Entonces vamos a hacer un barrido hacia afuera y cepillar las caras internas de los dientitos de enfrente también. Porque luego me cepillan impecable por aquí, pero cuando les pongo el espejo para revisar, tenemos toda esta parte llena de sarro o llena de ya lesiones iniciales. Por eso es importante cepillar todas las caras. Lo mismo abajo, mitad diente, mitad encía, dientes de abajo, barrido hacia arriba, nos vamos todos los dientes, muelas hasta el final y cambiamos para las caras oclusales con un barrido hacia afuera y las caras internas. Y al final cepillamos la lengua. Es en realidad sencillo, de todos modos ahorita con cada uno de los pequeños vamos a practicar pero es importante que más o menos ustedes tengan pues esta idea de cómo se hace para que lo podamos realizar bien con ellos, porque como les comentaba, es muy importante supervisar a nuestros pequeños. Les voy a dejar esto aquí. Y pues bueno, justamente en esa imagen, si se fijan, viene más o menos lo que ahorita les expliqué, pero por eso se los quería hacer en el muñequito, en el tipodonto. Aquí se ve cómo los dientes van hacia acá abajo. Aquí tenemos lo mismo, vamos hacia las muelitas de atrás y es importante cepillar lo que serían todas las caras internas y oclusales de nuestros dientes, ¿vale? Esto es súper importante. El tiempo ideal del cepillado. Muchas veces nada más, vete a cepillar, en 10 segundos bajan, ya acabé. Obviamente eso no funciona. Entonces, recomendaciones, un reloj de arena, una canción que más o menos dure de 2 a 3 minutos. Ya 3 minutos para los niños ya es una eternidad, entonces vámonos aunque sea con 2. Videitos también nos funcionan, hay videos de cepillado, canciones, no sé. El punto es hacer que logremos que sean 2 minutos para el tiempo ideal del cepillado. Y pues bueno, justamente aquí son algunas de las enfermedades que podemos encontrar si no generamos estos hábitos que son tan sencillos. Control de dieta y los hábitos de higiene bucodental, como el cepillado y una pasta que contenga flúor. Y bueno, obviamente auxiliares de higiene. Todo esto, la gingivitis, las abrasiones, fracturas ya súper graves, donde tenemos que hacer endodoncias o a veces hasta la extracción de la pieza, defectos en el esmalte que si nuestros pacientes presentan y no cepillamos, se agrava mucho más, son factores asociados para que se sigan generando fracturas, lesiones y muchísimos daños en nuestros pacientes. Infecciones que hasta pueden llegar literalmente al hospital. Recordemos que sí, los dientes están comunicados hacia nuestro torrente sanguíneo, por así llamarlo, y se van hacia muchos de nuestros órganos como pulmón, cerebro, corazón. Entonces, una infección grave sí puede terminar en el hospital o en algo mucho peor. Entonces, pues es importante generar toda esta prevención en nuestros pacientes. Y déjame que cambie nada más. Pues yo siempre digo esto, el mejor regalo es la salud y lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Entonces, vamos a empezar a generar estos pequeños cambios que van a lograr pues grandes hábitos y grandes resultados en nuestros pacientes, ¿va? Y pues bueno, eso fue como una literalmente embarradita de lo que les puedo decir, pero pues no sé si tengan alguna otra duda, pregunta, alguna otra cosa que no les haya quedado claro que sí. Buenos días. Uh-huh. No, en realidad no pasa nada, no importa que use la misma pasta toda la vida, mientras contenga flúor, ahí es en donde el flúor nos va a ayudar a atacar a estas bacterias. Y obviamente no solo es la pasta, la técnica de cepillado y obviamente el control de dieta, que es lo más importante. La caries es una enfermedad de azúcar. Entonces, más que cambiar las pastas, hay que cambiar los hábitos de azúcar y de alimentación en nuestros pequeños. No pasa nada si usa las mismas. Lo único que afectaría es que no tenga flúor.
Entonces es lo único que, hola mi amor, que afectaría, ¿vale? Y adelante, adelante. Buenos días. Sí, ahorita me parece que vamos a ir a los salones, ¿verdad, doctora? Sí, vamos a ir a los salones para reforzar un poco la técnica y todo, entonces ya se van a quedar ellos también como más claros. Sí, sí, ahí ya con ellos va a ser diferente porque literal los vamos a hacer ahí hasta que me enseñen cómo lo empiezan a hacer. Sí, para reforzar la técnica, sí, es importante que se vayan con eso. Sí, lo vamos a hacer. No, hombre, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Adelante. Dicen que nuestros niños padecen mucho de los dientes. ¿Es Ajá. verdad o nada más es por los hábitos? Sí, en realidad, mire, sí tiene que ver mucho por los hábitos. O sea, en realidad es eso. Cualquier hábito que no se haga el cepillado o mala alimentación, sea como sea el paciente, va a presentar enfermedades bucodentales. Entonces, lo más importante es generar hábitos. A veces lo que pasa, a lo mejor la falta de cooperación o de motricidad puede generar un poco más de acumulación de placa, pero en este caso ahí es donde entra el trabajo en equipo, mamá, papá o cuidador, para que nos ayude a reforzarlo y de esta manera es más que suficiente. De igual forma, pues es invitarlos también a que ustedes, pues sí vayan o acudan con un odontólogo, odontopediatra o con quien ustedes quieran, pero que sea profesional de la salud dental, para que puedan, de todos modos, revisar a sus pequeños, ver que no tengan ninguna enfermedad, porque recordemos que cada paciente es totalmente diferente, cada plan de tratamiento diagnóstico es individualizado, algo que este paciente puede presentar, este a lo mejor no. Entonces, hay nada más a lo mejor una revisión general para que ustedes puedan tener una noción de si presenta lesiones, no presenta, o cómo podemos mejorar la higiene o cualquier otra situación. Esto sería a lo mejor importante cuando puedan hacerlo, invitarlas a esta parte, ¿no? Para que estén más tranquilas sobre esta parte, justamente. Porque de hecho yo, bueno, yo llevé a mi niño la semana pasada, bueno, yo fui al dentista y Ajá, pues, como nos invitan, solamente así se dejó. Yo exacto. tenía esa duda que bueno, soy por la condición, se parece mucho de los dientes. La verdad yo llegué con la idea y con la cuestión de decirle, ¿sabe qué? Quiero que le tapen todas las muelas para que mi hijo en un futuro no tenga Problemas. problemas. Si me regañó el dentista. ¿Cómo quiere hacer eso? Pues bueno, Sí, yo tengo mis muelas tapadas desde claro. primaria. No he tenido problemas hasta ahorita. O sea, no es por la amalgama y eso. Pues sí, el dolor de muelas es horrible. Sí, Y totalmente. nuestros niños, pues como que no se prestan mucho para estas revisiones. Sí, Entonces yo llegué con la idea de tapen todas las muelas y hagan una gota para que no tuviera problemas. claro. Sí, sí, sí. Justamente prevenir. Exactamente. Ahí, más que nada, yo creo estaría más a favor a lo mejor de, si no tiene nada el paciente, que sea necesario poner una restauración, solo técnicas preventivas desde casa y aparte ir para consulta, colocación de barnices de flúor o geles en flúor, limpiezas. Exacto. Y creo que eso es más que suficiente. Si cuidamos dieta y hábitos en casa, no tenemos por qué generar. Sí, La comida no es de que tenga algún problema. sí, luego hay defectos en el esmalte que a lo mejor sí se podrían presentar, pero muchas veces esos defectos solo por estética a lo mejor se pueden modificar como carillas, prótesis, algo así, o simplemente se dejan pues como en observación y cada que se va a consultas control se observa de que no se haya generado una nueva lesión. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos algún defecto en el esmalte? Cambio de coloración, de textura, algo que se vea diferente a un diente blanco, manchitas, son mucho más propensos a caries. Pero si tenemos buena higiene, bajo control de azúcar, no tendría por qué formarse. Solo sería un factor asociado a la lesión de caries si no tenemos buenos hábitos. Entonces, en realidad yo ahí también recomendaría, ¿no? Porque someterlo también a resinas y eso puede ser estresante. Entonces, si no es necesario, mejor hay que prevenir y mantener controles para que no pase nada. Todo mundo podemos padecer. Sí, o sea, en realidad, si tenemos buenos hábitos, nadie va a padecer. En más que nada, yo creo que me iría por esa parte, que es la base de todo lo demás. Ajá. Sí. Sí, 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 se lo quiero.
Ujú. Sí, claro. Y se lo va a quitar. ¿Y va a llorar? ¿Y va a llorar? Sí. Métodos para invasivo. Sí tenemos algunos métodos, en realidad eso ya depende de cada paciente, se tiene que evaluar con radiografía a lo mejor para ver cuánta raíz tenemos, porque si hay mucha raíz no se puede hacer un método mínimamente invasivo, porque son liguitas a lo mejor de presión que se colocan y en 2-3 días por la presión se bota el diente. Pero si tenemos más de la mitad de la raíz, por más que yo le ponga una liga, no me lo va a botar, entonces se lo tenemos que quitar. Lo que yo les recomiendo en este caso nada más, masticación. Mucha masticación nos ayuda a la estimulación para que se caigan los dientes y salgan los nuevos dientes permanentes. Y en caso de molestias o así, cositas frías les ayudan bastante. Fruta fría, congelada un poquito puede ayudar también. Por ejemplo, más bebés recomiendo mucho cuando salen los dientitos, congeladas de leche materna, eso ayuda bastante, bastante. Y si no, pues nada más es esperar. Que se los aflojen ustedes o se los muevan, pues en realidad no pasa nada, lo pueden hacer. Sí. De repente de la nada así. Sí. Pero ¿por qué? Si no se lo quita, ¿no? Pero ya el diente estaba atrás. Sí, sí, sí. La mayoría de las veces sucede eso. Entonces, por eso fue así como, pues, Sí. Sí, en ese momento, si eso pasa, sí tienen que, ya sea, o si está muy flojo ustedes quitarlo, o si no, sí acudir con un dentista para que lo pueda realizar, porque no pueden estar 2 dientes ahí, uno adelante y uno atrás, no es lo correcto, pero mucha masticación. Desde antes les puede ayudar mucho para que los dientitos se caigan con un proceso natural. Hay veces que no se logra eso porque no se reabsorbe la raíz, pues no pasa nada, se tiene que quitar y ya, es muy común, entonces, pues tampoco se vayan a alarmar en esa parte, pero sí. para prevenir que se haga caries. Ajá. Se puede hacer sin que lo sea que Ajá. Dependiendo el grado que tenga la lesión, es como se manejan los planes de tratamiento. Hay cosas que sí se pueden hacer sin anestesia, hay otras que no, hay cosas que son muy sencillas, muy preventivas cuando estamos en fases iniciales, pero eso ya dependerá mucho de justamente pues el diagnóstico que se dé, ya sea en una radiografía sobre todo, para poder evaluar si sí se puede hacer sin o si es necesaria, ¿no? Entonces ahí sí es como más individualizado. Sí hay técnicas menos invasivas, pero cada paciente es muy distinto, entonces ahí sí se tendría que evaluar específicamente ese caso. ¿Va? Creo ¿No? que ¿De es qué? importante también Sí, mencionar que, aunque ustedes como papás vean el diente ya con movilidad, acudir al dentista. dentista, porque eh, nuestro diente permanente, nuestro diente de leche es la guía para la erupción de nuestro diente permanente. Entonces, nuestro diente Exacto. permanente lo que hace es reabsorber la raíz de nuestro diente de leche. Esas raíces empiezan a quedar delgadas. Si ustedes como papás intentan sacar ese diente, esas raíces delgadas se pueden fracturar y se pueden quedar allá adentro. Al final, ¿qué va a pasar? Que van a terminar acudiendo al dentista para que les resuelvan el problema. Entonces, lo ideal es, en cuando ustedes ven que empiezan a tener movilidad los dientes de nuestros chiquitos, acudir al dentista. Eso es muy importante. Sí. ¿Alguna otra ¿Alguien duda? más? Ay, todas. ¿Para hacer el cepillado? Una limpieza. Para una limpieza dental. Depende del riesgo de caries, pero casi siempre 6 meses. Mínimo con que vayan 2 veces al año, ya estamos previniendo muchas cosas ahí. ¿Quieren responder? ¿No? Como le comentó la doctora, que ella es especialista en pequeñitos, nuestros cepillos eléctricos
Ahora ya hay unos cepillos, no son tan como eran antes, que solamente tenían un cierto movimiento. Los cepillos más modernos, más actuales, lo que hacen es giran y tienen cierto movimiento de vaivén. Pero lo más importante, aunque usemos un cepillo eléctrico, es combinarlo, como dijo la doctora, con una buena técnica de cepillado. Ajá. Aunque nuestro cepillo sea eléctrico y solamente hace esto en círculo, nosotros debemos de ayudarnos haciendo la técnica de cepillado, que es la que vamos a practicar en un ratito Exacto. más con sus chiquitos. Son muy buenos. Lo ideal, creo yo, que es que animemos a nuestros niños a usar un cepillo manual, a menos de que veamos que nos cuesta mucho trabajo usar un cepillo eléctrico. Ajá. Pero lo ideal es que los animemos a hacer el movimiento para poder hacer nuestra técnica de cepillado. Sí, pues en realidad, bueno, sí luego les puede llegar a generar como esa ansiedad de que se quieren estar mordiendo. Muchas veces, más o menos a los 3 años, 3 y medio, es cuando ya salen todos los dientes de leche, que son 20 dientitos. Luego la encía todavía está más gordita o un poco más abierta, y eso es lo que ellos como que sienten, como hasta a veces sienten hasta placer el estar haciendo eso, alivian como esa molestia. Casi siempre cuando termina de erupcionar por completo, porque hay veces que nosotros ya la vemos en boca y creemos que ya erupcionó, tardan a veces hasta un año, año y medio en terminar de salir por completo, por completo. Entonces ya hasta que tiene su antagonista, que es el diente de arriba o el de abajo con el que va a chocar, en ese momento termina de erupcionar, y casi siempre ahí los niños solitos dejan de realizar como esos movimientos que les genera hasta rechinar los dientes o morderse un poquito, solitos se les empieza a pasar. No, no, mientras tú no veas que se está tronando los dientes, de que se le rompieron y así, no es nada patológico. Es muy normal que los niños de 2 a 3 años, 3 y medio, generen como ese rechinido, o que pues sí frotan sus dientes de arriba con los de abajo. Es algo nuevo para ellos, están descubriendo literalmente cómo morder. Entonces es normal, ya a menos de que sí notes que pues llora por dolor, o que se le están desmoronando, o que se notan de otro color o algo así, o mucha sensibilidad, ahí sí pues sería algo alarmante, pero mientras no, es algo totalmente fisiológico y se pasa solito. Y hasta cierto grado podría ayudarles a la estimulación. Justo. Para que siga erupcionando su molito. Sí, entonces, nada, adelante. En realidad ahí yo creo que sí tendríamos que ir muy acompañados de un especialista en ortodoncia y ortopedia. Sí hay mucha, está en estudios y todo comprobado que la mayoría de las veces el paladar se forma de otra manera, que no es como tal cual la ovalada, son más triangulares o a veces hasta como cuadrados o rectangulares, y puede haber temas de espacio o de apiñamiento de los dientes, o que tengan demasiado espacio entre los dientes. Ahora sí que cada paciente puede presentar diferente, pero creo que ahí sí, antes de decidir sobre cualquier tratamiento, el especialista, ahí sí recomiendo que vayan con un especialista en ortodoncia u ortopedia, porque tienen que realizar estudios específicos, radiografías, análisis, medidas, para poder determinar si son candidatos o no. Obviamente, también por el tema de cooperación, a veces el tema de la higiene y todo, hay veces que por eso no se llegan a recomendar estos tratamientos, pero creo que eso sí va más hacia esa rama de ortodoncia y ortopedia para poder, pues, decidir totalmente cuál sería el mejor. En realidad, bueno, yo lo he visto, tengo pacientes en mi consultorio que presentan raíces cortas, otros que no, otras raíces más largas, o alguna anomalía en los dientes. O sea, en realidad eso ya es como yo creo que de cada paciente, no es tal cual una característica en pacientes con síndrome de Down, tal cual no lo es. Adelante. Buenos días. Sí, justo ahí yo creo que va hacia lo mismo. Sí se tendría que evaluar específicamente con un ortopedista cuando son más pequeños, porque es un tema de huesito. Entonces, para poder modificar el huesito, se tiene que evaluar qué es lo que está pasando, si está creciendo más la mandíbula o el maxilar, por qué tenemos prognatismo, o que está más hacia atrás, más hacia adelante la mandíbula. Entonces, sí, obviamente, cuando tenemos ese tipo de condiciones, sí puede generar repercusiones hasta en la forma de morder, la forma de comer y todo, sí se pueden generar, pero es importante evaluar
evaluar ya con el especialista qué nivel es el que tenemos, qué es lo que se está presentando y cuáles podrían ser las alternativas de acuerdo a cada paciente, la cooperación, motricidad y muchas otras cosas para ya poder determinar un pues camino de plan de tratamiento y ayudarle lo más posible al paciente. Pero sí ahí recomiendo que vayan de verdad con un especialista en ortodoncia y ortopedia, porque luego hay odontólogos generales, otros que no es su especialidad y lo hacen y les generan hasta más daños. Entonces yo sí creo que vamos directo con el especialista. Sí, si quieren, me pueden encontrar como, no sé si tengan redes sociales, Google Dental, escríbanme porque tengo justamente algunas colegas que son especialistas que he referido a varios pacientes que necesitan ciertas cosas que a lo mejor yo no hago en mi consultorio. Yo soy odontopediatra, pero tengo muchas colegas que pueden hacerlo y sin problema les puedo pasar los contactos y todo para que sepan hacia dónde dirigirse. Claro que sí. Sí. Tiene que ser alguien especialista justamente en estos temas, porque si no, a lo mejor y no va a ser un aparato, pero pueden encontrar una alternativa que nos ayude a mejorar un poquito esa calidad de vida a futuro, ¿no? Porque sí puede tener algunas repercusiones. Sí, GU Dental, Gugu Dental. Sí. ¿No? Gugu Dental, GU Dental, así tal cual. En Instagram, Facebook, donde sea, ahí me pueden encontrar y me mandan un mensajito, como sea, y yo ya les puedo pasar pues los contactos de mis colegas que sé que pueden ayudarles. Sí, claro, le dejamos nuestros contactos de las tres, claro, y así ya cualquier cosa, ahora sí de lo que sea, nos pueden encontrar por ahí, cualquier situación pues que los podamos ayudar, ahí estaremos las tres. Claro que sí. Pues creo que ya, ¿verdad? Sí. Ah. Ajá. La mayoría de las veces es por el sistema inmune que baja un poquito, estrés, ansiedad, nerviosismo, eso también puede llegar a repercutir en esa parte. Sí, sobre todo es por eso. Sí, sí, sí. Sí, ahí hay algunos gelecitos que luego le pueden ayudar para que justamente le alivie. Sí, si no, al ratito le paso algunos igual que puede utilizar y listo, ¿vale? Son hábitos que al final luego van adquiriendo, así como el hábito del chupón o del dedo. Hay pacientes que luego ya eso lo hacen justamente como para liberar un poco su ansiedad o estrés, o cuando están muy ansiosos o estresados pueden llegar a hacerlo. Ahí lo único que recomiendo es justamente terapias que nos ayuden a reducir un poco la ansiedad o el estrés. No sé, ejemplo, algún tipo de como respiraciones o colorear o armar algo o pintar, ese tipo de cosas les puede ayudar. Un poco de movimiento en el día, como de actividad física, reduce los niveles y reducir pantallas, el uso de pantallas, tele, celular, todo, 2 horas antes de dormir y el azúcar también, de preferencia esa nada. Eso nos puede ayudar. Sí. Importante, cepillo de cerdas suaves, cabeza no tan grande y la pasta que ustedes deseen, siempre y cuando siguiendo las recomendaciones que nos da la doctora. Estos cepillos, esta pasta la podemos usar para nuestros niños chiquitos, nuestros adolescentes o nosotros como papás. Como decía la doctora, también es muy importante que vean que nosotros nos cepillamos nuestros dientes para que ellos tengan un ejemplo y nos puedan seguir. Es muy recomendable que regularmente en las noches, que es cuando más tiempo tenemos nosotros, hacer la práctica, la técnica de cepillado con ellos. En las mañanas, pues bueno, andamos a las prisas, vienen a la escuela, ustedes a trabajar. En la tarde regularmente estamos en la calle o a veces comemos fuera de casa y es un poquito complicado podernos cepillar nuestros dientes. En este caso, no sé si la doctora esté de acuerdo, un simple enjuague con agua sola, un enjuague bucal. Esto no va a sustituir nuestro cepillado, pero entonces en la noche nos vamos a aplicar y vamos a hacer nuestra técnica de cepillado. Recuerden, entre 2-3 minutos. Muchas veces a ellos les va a costar trabajo tal vez tener la movilidad. Si llevan más tiempo en el cepillado, no importa. Lo importante es que les permitan que ellos lo vayan haciendo. ¿Recomiendas que mojen el cepillo? El enjuague bucal, como nos comentó y nos recomendó la doctora, lo ideal sería por las noches. En las noches
tratar de usar el hilo dental, ajá, hacer nuestra técnica de cepillado y al último nuestro enjuague bucal. Y eso, bueno, lo podemos hacer con nuestros niños chiquitos, nuestros adolescentes y nosotros también. 30 segundos aproximadamente en nuestra boca, hacer el enjuague y posteriormente escupirlo. Después de usar nuestro enjuague, ya no nos vamos a enjuagar nuestra boca. Es lo último que va a quedar en nuestra boca, nuestro enjuague bucal. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Por qué no baja? Porque los puntos de contacto de sus dientes, todos nuestros dientes tienen un punto de contacto, seguramente están muy cerrados. Lo que podemos hacer es lo que el hilo dental que nos recomendó la doctora, que es con estos manguitos, que son como unos violincitos, como usted lo hace, movimiento de adentro hacia afuera, y a la hora de sacarlo vamos a hacer el mismo movimiento. Si no tiene ese aditamento para poder hacer esa técnica, con nuestro hilo dental normal, lo que vamos a hacer, usted ya lo bajó, suelta a un lado y lo va a jalar. Ok, nada más entonces usted va a entrar, va a limpiar hacia una pared, va a limpiar hacia otra, y de la misma manera que lo metió, lo vamos a sacar. Claro. Claro, ese es un problema cuando hay nuestros dientes están muy cerrados los espacios y no tenemos para poderlo entrar, que entre y salga nuestro hilo con facilidad, pero es la misma forma. Usted lo mete, como lo metió, lo vamos a sacar. Movimientos con paciencia para que no vayamos a lastimar a nuestros niños. Siempre procurar que baje. Con movimientos de vaivén, para que baje, no meterlo así o tratar de sacarlo así, sino poco a poco hacia abajo y para sacarlo hacia arriba. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Ya no? Bueno, pues bueno, pasemos a los salones. Vamos a pasar con sus niños, vamos a revisar sus técnicas de cepillado, les vamos a dar una técnica de cepillado y pues bueno, yo creo que es trabajo, como nos dijo la doctora, de los dos, en casa y con nosotros. No, al contrario.